Hola a todos, soy José Luis y este es un nuevo vídeo producido por Quien Aporta Valor, la web en donde encontrarás contenido que te ayudará a conocer las diversas áreas de la empresa. Hoy vamos a hacer un análisis DAFO. Primero vamos a explicar lo que es un DAFO y después haremos como ejemplo el análisis DAFO de tres tipos de proyecto, empresa y personas. ¿Qué es un DAFO? DAFO son las iniciales de AFO, que significa debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Las debilidades y las fortalezas tienen un componente interno. Si estamos analizando una empresa, el componente interno de la empresa, debilidades de la empresa, fortalezas de la empresa. Tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Si estamos analizando una persona, pues las debilidades y fortalezas de esa persona. Amenazas y oportunidades tienen una visión externa, tienen un componente externo. ¿Qué amenazas podemos encontrar en nuestro camino o qué oportunidades se nos pueden presentar? Está claro que ambos puntos también pueden verse de forma transversal, es decir, las debilidades y amenazas son algo negativo, algo que hay que contrarrestar, y las fortalezas y oportunidades es algo positivo, es algo que tenemos y que tenemos que potenciar. El análisis DAFO ha de estar presente en la gestión de las organizaciones. Es una herramienta fundamental antes de tomar una decisión. Muchas veces, al tomar decisiones, nos dejamos llevar por un impulso, por el grupo, lo que se llama el efecto rebaño. Tener este tipo de herramientas nos ayudan a instrumentalizar nuestro proceso de decisión de una forma más coherente. Y además, mientras estamos completando el DAFO, estamos haciéndonos preguntas a nosotros mismos y estamos mejorando en nuestra comprensión de las cosas. Es por ello que un DAFO tiene que ser sencillo, tiene que estar personalizado a lo que estamos analizando, al objeto de nuestro análisis, y ser lo más concreto posible. Si estamos hablando de una empresa, la visión general de toda la empresa, de todo el objeto de estudio tiene que ser la globalidad. Tenemos que tener la información relevante para prepararlo. Tenemos que aportar toda la información que se necesita. Ha de ofrecer un estado de la situación del momento en el que está hecho, un punto de partida sobre el que se tomarán las decisiones. Evidentemente, la realidad es cambiante, como hemos analizado en otras oportunidades, pero es importante tener un punto de partida y no moverlo. Es posible, también tenemos que tener en cuenta esta ambigüedad, que una misma idea aparezca en varios sitios. Como en la filosofía china el yin y el yang son dos partes de la misma moneda, es decir, todo lo que es una amenaza supone a su vez una oportunidad. Entonces, el riesgo y el beneficio, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de características, lo que es una fortaleza que se puede dar en determinadas situaciones, pero que puede convertirse en una debilidad en algunas otras. Por ejemplo, yo me considero una persona muy positiva y en el 90% de los casos me dan muy buenos rendimientos, pero tengo que estar muy atento porque mi naturaleza natural es a ser positivo en aquellos momentos en los que el exceso de confianza me puede llevar a cometer errores muy graves. Es como el que confía mucho en su fortaleza, por ejemplo, a la hora de nadar y en un mar que no conoce, basado en su fortaleza, pues tiene problemas, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Toda fortaleza en algún momento puede ser una debilidad y toda debilidad bien trabajada en algún momento puede ser una fortaleza y suponer, por tanto, una oportunidad. Vamos a poner alguna serie de ejemplos de debilidades y fortalezas. Son ejemplos que tratan de ver de una forma concreta el qué podemos encontrarnos al hacer un análisis DAFO en nuestra empresa. Está claro que estamos hablando en este punto de debilidades y fortalezas de la perspectiva interna. Entonces, antes de poner ejemplos concretos, vamos a dar una serie de ideas. Tenemos que analizar la empresa en sus diferentes áreas, en sus diferentes variables: producción, marketing, organización, recursos humanos o personas y finanzas, porque todas estas áreas
van a aportar debilidades y fortalezas. En algunas podemos ser muy fuertes, en otras podemos presentar alguna debilidad o, como a mí me gusta decir, un punto de mejora. Bueno, en sucesivos podcasts y en la web hablamos de las diferentes áreas, pero sin ánimo de profundizar mucho, solo por apuntarlo, en el apartado de producción se analiza la capacidad que tiene la empresa de producir bienes y servicios. En marketing, pues como hemos comentado, el posicionamiento, la cuota de mercado, la publicidad, los precios, la distribución, esas ventas, cómo se producen. En el estudio financiero engloba pues la rentabilidad, los recursos financieros necesarios, si estamos hablando de capital o deuda, liquidez, importante. Bueno, estos diferentes puntos. Entonces, me gustaría pues comentar algunos de las debilidades que nos podemos encontrar. Por ejemplo, cuando estamos analizando una empresa, escaso músculo financiero, falta de experiencia en el sector, escasa cuota de mercado, mala reputación, poco presupuesto para acciones de marketing cuando es fundamental darnos a conocer o estamos en esa fase, problemas operativos internos. Bueno, hay una serie de puntos y debilidades que podemos considerar que son nuestras debilidades y en las que tenemos que trabajar. Pero del mismo modo que estamos analizando internamente la empresa, a la vez que las debilidades vamos a encontrar nuestras fortalezas, que serán nuestros puntos de apoyo, los triggers, como dicen los americanos, ¿no? Los puntos en los que apalancaremos nuestro éxito. El personal de la empresa tiene experiencia y formación en el sector, excelente capacidad directiva, sinergias entre diferentes departamentos estratégicos. Aquí la lista puede ser interminable y cuanto más, como hemos comentado, profundo y detallado y concreto seamos, más valor vamos a obtener a esta relación de debilidades y fortalezas. Empezar por uno mismo es difícil porque analizarse a uno mismo es complicado, pero es lo más fácil. Pero por otro lado también es lo más fácil, el punto más fácil con el que arrancar, porque la información está disponible. Vamos a ver el análisis externo, las amenazas y oportunidades que nos podemos encontrar por desarrollar nuestra actividad en el entorno en el que lo desarrollamos y con los players o stakeholders con los que nos relacionamos. En el análisis externo, como hemos comentado, aquí he puesto ya, me he anticipado y es incluido la relación de amenazas. Como no quiero que os centréis en ello sino en mis palabras, le vamos a dar hacia atrás. Amenazas y oportunidades. El análisis externo es el que se refiere al entorno empresarial de la empresa, como hemos dicho. Entonces, hay que incluir todos esos aspectos que directamente afectan a la empresa. Y aquí hay que tener una perspectiva muy amplia. Pensar out of the box. Cómo me salen los anglicismos, pero bueno, es que al final todas estas teorías del management vienen de Estados Unidos y además lo expresan de forma muy gráfica. Pensar más allá del marco de una caja, pensar más allá de la frontera. Es decir, las amenazas y oportunidades muchas veces en nuestro día a día vemos las directas, pero no vemos las que nos pueden venir de entornos totalmente diferentes. Cada vez estamos más preparados para ello. Los bancos están mirando a las tecnológicas y cómo puede afectar su capacidad de llegar al cliente y arrebatarles su posición competitiva fuerte, que es su relación con el cliente a través de la cercanía que han dado las sucursales. Están bastante asustados, ¿no? Veo yo al Santander asustado por el BBVA, a pesar de que el BBVA tiene un posicionamiento tecnológico bastante más avanzado que el del Santander. Creo que los grandes bancos están más preocupados por las tecnológicas, mirando hacia las tecnológicas, ¿no? Hay que tener una perspectiva muy global del mercado, del sector, de la competencia directa y de la que puede llegar, del entorno, cómo evoluciona. Hay cosas que no se pueden prever. Estamos en medio de una pandemia. Eso es muy difícil de prever. Pero hay otras cosas que si estamos oyendo campanas, pues hay que por lo menos prestarles atención. Cuando la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, se estuvo hablando de ella durante 2 años. Entonces, eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. Hoy día cuando se habla de la burbuja tecnológica, no nos engañemos. Tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas que nos pueden afectar. Porque dices, bueno, yo no estoy metido en tecnología, pero un crack bursátil puede afectar a la confianza del consumidor y a que ahorre más, consuma menos y nos afecta directamente en las ventas de nuestros productos. Toda la economía, hay que entender, está interrelacionada. Y dentro del análisis del sector, pues evidentemente, cuanto más cerca estemos, más importante es su análisis, ¿no? Análisis de las variables económicas, legislativas, sociológicas,
políticas. Bueno, ahora sí, ya estamos preparados para ver una relación de amenazas y de oportunidades que nos podemos encontrar para que os sirvan un poquito de ejemplo de cara a ver qué cosas de forma concreta podemos ver en este análisis, ¿no? O podemos detectar más bien. Pues podemos detectar una saturación del mercado, la posible entrada de nuevos competidores, como hemos comentado en el sector de banca, cambios legislativos cuando hay un cambio de gobierno o determinadas posiciones, más que por el cambio de gobierno en sí, por las limitaciones que pueda tener ese gobierno en cuanto a pactos de legislatura con otras organizaciones, con otras entidades que pueden escorar su ideario hacia un lado o hacia otro. Márgenes inferiores, si tenemos márgenes ajustados y encontramos que se están reduciendo esos márgenes. Una crisis económica global, la pandemia a día de hoy y la obligación que tenemos todos, empresas y personas, en avanzar de forma acelerada en nuestra forma de hacer las cosas, es decir, en la digitalización, en nuestra forma de ser muchísimo más efectivos. Patrón de consumos diferentes, cambios en la tecnología. Como vemos, como dicen, ¿no? Si no hay más remedio habrá que hacerlo, ¿no? Y ahí vemos a personas con una cierta edad, personas con muchísima experiencia que digitalmente les gusta mucho más el mundo digital, pero que han ido entrando al mundo digital y a las redes sociales, y ahí les ves a personas con bastantes años interactuando en Facebook, y claro, al final vemos que las redes sociales, antes Facebook era para la gente muy joven cuando empezó, y hoy día ya hay una segmentación de redes sociales. Tenemos Facebook para las personas más mayores, ya las personas de mediana edad o de jóvenes, pero no tan jóvenes como me podría incluir yo, somos más de Instagram, pero ya los jóvenes y adolescentes se tiran a TikTok y no lo acabamos de entender. Nosotros hemos dejado Facebook y estamos en Instagram, pero es que ya la gente muy joven ni siquiera ha empezado en Instagram y ha empezado directamente en TikTok, ¿no? Una segmentación de redes que indica que las redes han venido aquí para, no es una moda, redes sociales y la comunicación digital, sino para quedarse. ¿Oportunidades? Pues claro, todo cambio puede y todo entorno nos genera muchísimas oportunidades. Crecimiento, la penetración de Internet en el sector. Mira qué oportunidad tan grande tiene a día de hoy, por ejemplo, Inditex, que lo veremos más adelante. Con el mundo digital y la tienda digital, el crecimiento del comercio electrónico, un estilo de vida más saludable está generando muchísimas oportunidades en muchos puntos, todo lo relacionado con la nutrición, todo lo relacionado con los elementos de deporte, incluso la moda urbana está adquiriendo muchísimas cosas de lo que es el mundo de la vida saludable y el deporte. Yo me veo cada día más vistiendo camisetas de las pruebas deportivas en las que participo y que me regalan estas camisetas, o camisetas de marcas deportivas muy sport, en vez de camisas o polos, ¿no? Hace ya años que no uso polos, ¿no? Mercados exteriores más accesibles. Bueno, aquí hay una lista innumerable de opciones. ¿Qué podemos analizar? Hemos hablado de analizar empresas, porque estamos en un entorno de empresas. Quien aporta valor utiliza la empresa como catalizador de conocimiento. Pero también podemos analizar personas, un equipo. Cuando tenemos un proyecto emprendedor, hacer un DAFO del equipo que nos está presentando la idea es fundamental. O nosotros, como personas, a la hora de buscar una nueva oportunidad profesional, hacernos un DAFO para volver al mercado también es bastante relevante. O incluso para no volver al mercado. A mí me gusta hablar del índice de empleabilidad, y es decir, ¿tu índice de empleabilidad cómo está evolucionando? ¿Está mejorando o está empeorando? Es decir, ¿eres más competitivo? ¿Cualquiera estaría dispuesto a que trabajases con ellos? ¿O te has ido del mercado porque sigues haciendo lo mismo durante muchos años y eso ya no es lo que se demanda? Porque el mundo está en constante evolución y muchas veces nosotros nos asentamos en nuestra realidad día a día cómoda, ¿no? ¿Qué podemos hablar de una organización, de un departamento en concreto, de la empresa? Ya lo hemos dicho. Pero incluso de un producto o de un mercado, un análisis DAFO de un producto, un análisis DAFO de un mercado en el que queremos entrar o en el que queremos potenciar o que incluso estamos pensando en salir. Un sector, un país. Bueno, hay muchos puntos y de hecho lo vamos a demostrar porque vamos a terminar esta presentación haciendo el DAFO haciendo tres tipos de DAFO.
Comencemos con el siguiente DAFO, el siguiente ejemplo. El DAFO de una empresa, concretamente Inditex, una empresa de sobra conocida a nivel mundial. Quizás no tan conocida como empresa o grupo empresarial, pero sí como algunas de sus marcas como Zara, Bershka, Zara Home, Mango, etcétera. No, Mango no, perdón. Máximo Duty, etcétera. Mango es una empresa diferente. Vamos a hacer el DAFO de la empresa. Vamos a empezar por las debilidades. Dentro de las debilidades, podemos decir que Inditex tiene unos costes fijos elevados. Lo hemos podido verificar que estos costes fijos pueden ser una carga con el COVID y con la pandemia. Claro, al tener unas infraestructuras tan elevadas, tiendas en los principales centros de las ciudades del mundo, en el momento en que esas tiendas han tenido que cerrar, estás asumiendo esos costes o ese coste de oportunidad en su caso, si la tienda te pertenece, o el coste de endeudamiento si la tienes hipotecada, etcétera, y no puedes sacarle ninguna rentabilidad. Por otro lado, la entrada en el mundo textil de modelos que han copiado a Inditex en cuanto a moda rápida, etcétera, ha hecho que haya una caída de los márgenes en general. Inditex tiene un gran volumen y una gran venta. Una caída de márgenes con ese volumen igual no es tan preocupante si incrementas si compensas la caída de margen con incremento de volumen y de venta. Pero claro, cuando estamos hablando de que esos márgenes puedan erosionar tu cuenta de resultados de forma importante, ahí viene el problema, porque hay que soportar esos costes fijos elevados que hemos comentado. Y luego, desde un punto de vista conceptual, es una moda muy rápida, es una moda en la que hay muchas colecciones a lo largo del año y jugamos más con el cambiar nuestra ropa que hemos comprado de una forma más asequible, moda asequible, sin Inditex. Entonces muchas veces la ropa está en perfecto estado cuando la cambiamos por alguna otra. Parece un consumo de usar y tirar, que puede estar peor visto en este mundo en el que estamos buscando la sostenibilidad, evitar plásticos, evitar consumo de bienes de un solo uso, etcétera, ¿no? Eso puede llegar a ser visto como una debilidad en cuanto a que igual determinadas organizaciones activistas vayan en contra de ese tipo de moda tan rápida y de ese consumo más impulsivo que reflexivo. Por otro lado, como hemos comentado, hay nuevos competidores que están copiando su modelo y están erosionando parte de la cuota de mercado que podría tener Inditex a nivel mundial. Muchas veces no se ha visto tanto porque ha entrado en nuevos mercados, ha sido una expansión en los últimos años brutal, pero a día de hoy es muy poco los mercados en los que Inditex, mercados sostenibles, mercados potenciales en los que Inditex no esté ya, con lo cual lo que es la expansión geográfica tiene ya muchísimo menos recorrido. Una cadena de suministro internacional que, como hemos visto, se ve amenazada en cuanto tenemos algún conflicto en la zona, en alguna de las zonas en la que tenemos actividades dentro de nuestra cadena de suministro, como en su primer momento fue China, aunque luego la pandemia global nos ha hecho que todo el mundo estemos en la misma situación. Pero claro, cuando China empezó con la pandemia, muchas de las empresas occidentales no tenían la capacidad de suministrar a sus clientes productos porque la producción está enteramente en China y ya se está hablando de hacer unas cadenas de suministro más sostenibles. Y luego podemos hablar también de un nuevo modelo de negocio. Están surgiendo nuevas startups que se dedican a convertir lo que es un bien de consumo, como la ropa, en un servicio. Es decir, en función de tus gustos, de tu análisis, de tus necesidades, todas las semanas te envían un set de ropa para toda la semana y tú la devuelves y en la semana siguiente vuelves a tener otro set de ropa. Es decir, por una cuota mensual tienes como quien dice, un fondo de armario que no necesitas espacio en tu casa, que lo vas renovando, con lo cual no llevas lo mismo en todas las semanas y que al final lo que hace es un poco tercerizar este punto, ¿no? Como hemos visto en los coches o como estamos viendo en los coches o como estamos viendo en algún otro tipo de industrias. Pero también tiene muchas fortalezas y parte de las amenazas realmente son también, de las debilidades son también fortalezas. Tiene una logística integrada, eso le da muchísima flexibilidad.
desde la materia prima, casi desde las telas hasta el punto de venta y la venta del producto, controla toda la cadena de suministro y está dentro de tiene fábricas, no tiene empresas, tiene empresas que fabrican, tiene empresas que distribuyen, bueno, tiene una cadena muy muy integrada, ¿no? Tiene una red de tiendas en las mejores localizaciones. Hemos dicho que es un coste fijo elevado, pero claro, te da un punto de venta en sitios muy concretos en los que hay muchísimo tráfico de gente. De hecho, por ejemplo, es una fortaleza. Inditex no hace publicidad. No hace publicidad porque no lo necesita, porque sus propias tiendas son su mejor publicidad al estar en sitios donde hay muchísimo tráfico de personas. Solo hace publicidad en rebajas. Luego una rapidez en las colecciones que van rapidísimas, provocando la compra impulsiva. Y, todos tenemos clarísimo, es un mundo más de mujeres, pero sí que es verdad que todos tenemos clarísimo que si algo nos gusta tenemos que comprarlo en el momento, porque si no, en el siguiente día no vas a tener esa prenda que tanto te ha enamorado, que tanto te ha gustado, ¿no? Y claro, es un gran generador de caja, cobra al contado y paga a plazo a los proveedores, con lo cual tiene un fondo de maniobra muy 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 positivo que le permite tener ese tipo de ventajas. Las oportunidades, pues el negocio de internet te da una gran escalabilidad, puedes crecer en un mundo en el que a lo mejor te era más difícil porque, a ver, Inditex tiene tiendas en las mejores localizaciones de las grandes ciudades y en muchísimas ciudades, pero a lo mejor no llega a ese mundo de pueblos más pequeños, etcétera. Y con el mundo del teletrabajo, etcétera, que muchas veces podemos incluso pensar que podemos irnos a un pueblo a trabajar y tener nuestra actividad laboral sin tener que estar en los grandes núcleos urbanos, pues el hecho de que el negocio de internet te permita llegar a ese tipo también de clientes es una gran ventaja. Luego provoca ventas cruzadas en el negocio tradicional porque ha integrado, cosa que no han hecho otros que tienen diferenciada las ventas por internet por las ventas físicas. Entonces tú puedes comprar por internet y devolverle a una tienda física y ya se ha visto el fenómeno de muchas personas que al recibir el abono o recibir el abono van con ese abono, ven algo que les interesa de temporada a un precio a lo mejor con uno más alto, con lo cual los márgenes más altos, pero al tener en su mente ese abono, esa prenda le resulta más asequible. Por poner un ejemplo, algo que si lo ves a un precio de 100 te parecería caro, como tienes en tu mano un cheque de 50, lo ves como algo de 50. Entonces a lo mejor te animas a comprar algo que si no tuvieses ese abono no lo tendrías, pero realmente ya has pagado antes 50, estás pagando 100 en ese momento, ¿no? Y luego, pues puede entrar en otras áreas dentro del retail, de esa fortaleza que él tiene en ese mundo de la moda, en ese mundo de los complementos y mundo de las bienes para el hogar, pues te puede dar mucha fortaleza para entrar en algún otro tipo de retail, ¿no? Como ha hecho en su momento Amazon, que empezó con los libros y ahora es una cadena que vende de todo. Ahora vamos a hacer el DAFO de una ciudad, la ciudad de donde vivo, Madrid. Las debilidades, bueno, hay pocas oficinas, no está en ese sentido, cuando estamos hablando de que puede ser una ciudad que aproveche las ventajas de estar situado en Europa, de ser puente con Latinoamérica y de que tras el Brexit Londres está perdiendo parte de su negocio, pues no está preparada con oficinas para poder captar parte de ese negocio y de hecho se está yendo a otras ciudades. La visión cosmopolita que muchos tienen, ¿no? Le falta, ¿no? Por eso igual a lo mejor se estaba buscando esa visión cosmopolita que sí que, por ejemplo, puede tener Barcelona tras los Juegos Olímpicos, que le falta, o tras grandes diseñadores como Gaudí, etcétera, que le falta a Madrid, ¿no? Que tiene una visión más castiza, como más de la España central, ¿no? Faltan servicios de alto nivel para todo ese tipo de empleados de alto nivel que quieren venir a trabajar a España y que les da igual trabajar en España, les da igual trabajar en Portugal, Francia o Alemania, ¿no? Cuando dejan Inglaterra lo que quieren es tener un alto nivel de vida, una alta calidad de vida. El conocimiento de idiomas quizás es la mayor debilidad. Las nuevas generaciones sí que conocen los idiomas, tenemos ya muchos colegios e institutos bilingües, pero cuando alguien va a una tienda, a un supermercado, no puede esperar que la cajera o que la persona de la tienda tenga un alto conocimiento de idiomas, cuando en otros sitios como por ejemplo Portugal, sin irnos a Norte de Europa,
pues el nivel de inglés es muchísimo más alto gracias a sus relaciones con Inglaterra, sus relaciones históricas con Inglaterra, ¿no? Y el nivel de emprendimiento está mejorando, pero es más una ciudad de servicios, es una ciudad burocrática, ¿no? Más de headquarters, de grandes empresas, de la capital del país. Entonces le falta ese punto de ser un hub de emprendimiento y de las nuevas tendencias. Y el mundo va más por ahí, ¿no? Por otro lado, las amenazas, pues bueno, tienes otras localizaciones que están aprovechando el tirón, como es con un esquema impositivo muy atractivo, como es Portugal, como es Italia. Muchos grandes o pequeños empresarios o profesiones liberales que tienen la capacidad de moverse de un sitio a otro, pues porque el dinero es así, es miedoso, se están moviendo a Portugal e Italia, y la ventaja que podemos tener en cuanto al clima, en cuanto a la historia y en cuanto a nuestra localización, pues bueno, Italia y Portugal la tienen también, ¿no? El clima político del país no ayuda, también por lo que hemos comentado. Te damos una imagen de falta de unidad, de estar siempre peleándonos, unos vaivenes muy peligrosos y, como hemos dicho, cada competencia de otras ciudades, ¿no? Pero también tiene sus fortalezas, evidentemente. Es un gran nudo de comunicaciones, un aeropuerto de los mejores del mundo, un AVE que puede llegar en muy poco tiempo a cualquier parte de la península ibérica, en muy pocas horas, que te da muchísima flexibilidad. El metro en la ciudad es uno de los mejores metros, si no el mejor de Europa. Puedes ir de punta a punta en metro, transporte público. Tiene un buen clima, aunque puede ser un poco más extremo en invierno y en verano. Es un clima en el que no llueve mucho, que es una ciudad que vive hacia el exterior, y eso es muy atractivo para mucha gente, ¿no? De hecho, es una ciudad que atrae mucho turismo, pero también mucha gente venimos a vivir a Madrid de otras partes de España y de otras partes del mundo por ese tipo de cosas, ¿no? Localizado en el centro de España, con lo cual en 3-4 horas puedes estar en la montaña, puedes estar esquiando, puedes estar en la playa, puedes estar en cualquier sitio, ¿no? Una ciudad abierta, como hemos dicho, está formada por mucha gente, sobre todo de migración, de todas partes del mundo, principalmente también en un primer momento de España y luego de todas partes del mundo, con lo cual esa apertura hace que sea muy fácil venir e integrarte en la ciudad, porque no hay silos en los que digas, bueno, me siento rechazado por ser de fuera, ¿no? En general, ¿no? Excepciones no hacen la regla en este caso. La localización de las mejores escuelas de negocio del mundo, con lo cual la formación que es fundamental. Aquí podemos encontrar, a nivel empresa, tenemos las mejores escuelas de negocio y tenemos varias, con lo cual eso es muy muy relevante, un gran punto de conocimiento y una gran historia que nos permite, pues ese punto de historia nos hace sentirnos muy parte, ¿no? Del pasado, del futuro y de lo que estamos viviendo. Como hemos comentado, las oportunidades de ser una ciudad de negocios, atraer talento e inversiones, ser un polo de innovación y ser punta de lanza de esta nueva economía. Eso es una oportunidad que Madrid no puede dejar escapar. De muchas cosas lo está haciendo bien. Es la ciudad con más car sharing, moto sharing y bicicletas eléctricas y no eléctricas del mundo. Eso, en cuanto a consigamos que el tráfico respete un poquito, todos en el tráfico respete un poquito a todos los medios de transporte, va a ser increíble vivir en Madrid, porque lo que tiene Madrid es que en bicicleta puedes recorrer bicicleta punta a punta de Madrid en media hora, y con el COVID lo hemos podido comprobar viendo cómo íbamos del norte al sur en media hora, ¿no? Y por último, vamos a hacer el DAFO de un proyecto. ¿Qué proyecto? ¿Quién aporta valor? ¿Quién aporta valor? Un proyecto nuevo. El que podemos decir, a ver, ¿qué debilidades? Pues experiencia en comunicación muy poca. En cuanto a blog, en cuanto a audio, en cuanto a vídeo, nos falta muchísima experiencia, muchísimos skills en ese punto, pero bueno, se hace camino al andar, pero a día de hoy es una oportunidad, pero también es una debilidad. Desconocimiento de uso de herramientas audiovisuales. Cada vez es más fácil ponerle freno a esa debilidad, porque hoy día todo está en YouTube y todo se puede aprender.
solo hay que tener las ganas, pero a día de hoy es la situación que hay. Por eso es importante a veces hacer DAFO y ver la evolución de determinados DAFOs, porque eso nos da un poco la idea de hacia dónde vamos y si lo estamos haciendo bien. Pues poca experiencia en negocio digital y redes sociales en cuanto a tratar de buscar un objetivo y lograrlo, ¿no? No es tener experiencia en redes sociales porque uno pone muchos posts, etcétera, ¿no? Sino tener un objetivo y un camino y ser coherente con ello, ¿no? Amenaza, el mercado está muy saturado, hay sobreinformación, queremos ser una punta de lanza en la comunicación, el conocimiento de la empresa, pero hay muchísimas webs muy diferentes y es difícil hacerse un hueco. La disponibilidad de tiempo también, de cara a que pues como emprendedores de este proyecto, como líderes del proyecto, pues uno tiene su vida, tiene sus objetivos, tiene sus otros proyectos y la disponibilidad de tiempo para lograr la consistencia pues puede ser un problema en el futuro. Es una amenaza, desde luego, ¿no? Hay que saber organizarse porque con organización a todo se llega, pero a día de hoy puede ser un auténtico problema. Luego, ¿qué fortalezas se puede aportar? Pues una sólida formación en el área, muchos años trabajando en el tema, muchos años estudiando en grandes escuelas de negocio, en grandes formadores que nos han dado pues una sólida formación en el área, ¿no? Mucha experiencia también. Nos gusta mucho el tema y eso hace que aprendamos incluso en nuestros ratos libres, leyendo libros que en otros momentos podemos estar dedicando a estudiar historia o a temas más relacionados pues, con literatura, etcétera, y que en muchos casos nos deriva pues, a temas de formación, ¿no? De este tipo de áreas, ¿no? Bueno, y luego también el hecho de haber participado como ponente en varios programas nos hace tener esa capacidad o esas ganas de formar, y eso también un poquito, pues experiencias también que pueden ser de ayuda, ¿no? La oportunidad, el tema suscita interés, no existen formatos con este concepto sencillo sobre la empresa, se puede aprender en escuelas de negocio con programas que suelen ser caros y que caros en tiempo y caros en dinero, y que bueno, que aquí con esa filosofía de como lluvia fina y con esa consistencia de día a día, pequeñas píldoras de conocimiento, al cabo de un tiempo uno se da cuenta que sabe más de lo que cree, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto. Bueno, esto ha sido todo, nos despedimos, esperamos que el vídeo os haya sido de utilidad. Cada semana en YouTube un vídeo más, a veces no estamos llegando a esa consistencia, pero estamos arrancando y lo vamos a lograr. También podéis complementar esta formación con la web quienaportavalor.com. En la web encontraréis, aparte de nuestro blog, podcast y todos los vídeos que hemos subido, igual que todos los podcasts que hemos realizado. Suscribiros a los podcasts, suscribiros al canal, suscribiros a la web, bueno, cada uno en lo que le resulte más interesante. Y bueno, seguimos cada semana con nuevas píldoras de conocimiento.